Hola a todos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ha cambiado mucho México en el último año. La última vez que tuve el placer de estar aquí con ustedes, todavía estábamos hablando de las elecciones, si podía haber o no un cambio al modelo económico, si era bueno, si era malo. Y pues yo creo que es un buen momento para reflexionar qué es exactamente lo que ha estado sucediendo en nuestro país y hacia adelante a dónde vamos. Pero recuerdo que México es un país muy chiquito en el entorno global, sobre todo cuando tenemos que revisar cómo invertir. Les voy a enseñar algunos números del tamaño que representa México en la economía mundial, en las bolsas, y que hay que siempre estar recordando que hay oportunidades de inversión en todos lados. Entonces, yo creo que vale la pena ya pasar a la presentación, por favor. Porque en esta primera lámina que les voy a mostrar, si avanzan va a haber un mapita. Otra, si pueden avanzar, por favor. Ahí está. Este es un mapa que yo creo que resume muy bien cómo está el plan económico de nuestro país. Les pido que por un momento se concentren solamente en los colores azules de los estados, todavía no en las leyendas rojas. Pero ustedes pueden ver que hay tres colores. Por un lado están los estados que no han crecido mucho en México, son los que están en azul muy clarito. De hecho, son estados que en los últimos 4 años han estado creciendo incluso a tasas negativas, o sea, están en medio de una recesión. Y esos estados pues, son los estados que tradicionalmente asociamos además con ser los más rezagados: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y otro tipo de sectores también como Campeche, Tabasco y Veracruz, que se han dedicado a la exploración y a la extracción de petróleo. Hay otros estados que son los que están en color un poquito más oscuro, que son los estados que se han dedicado en los últimos 20 años a producir automóviles principalmente, en general manufacturas de alto valor agregado. Por ahí está Puebla, el Estado de México, Querétaro, en fin, Jalisco desde luego como un estado que se ha enfocado en la producción principalmente de tecnologías de la información como las fuentes de crecimiento. A mí siempre me gusta mucho mostrar este mapa porque yo creo que resume de una manera muy clara el punto de vista de las dos formas de gobierno que ha tenido México en las últimas décadas. Este mismo mapa, si lo ve un partido del centro, un partido de derecha, pues es un mapa que refleja muy claro que los estados que más crecen son los estados que más invierten, son los estados que le han apostado a integrarse a las cadenas de valor global, y no es coincidencia que la gran mayoría de estos estados también son los que tienen el mejor estado de derecho. Pero este mismo mapa, cuando lo ve un gobierno de izquierda, ve otra realidad, una realidad que también es muy cierta, una realidad que dice que Chiapas, Oaxaca y Guerrero y los estados petroleros se han quedado muy atrás y que la función del gobierno sí es generar crecimiento, desde luego, es disminuir la pobreza, pero que posiblemente la mejor manera de hacerlo es a través de programas sociales, utilizar recursos públicos para mejorar la calidad de vida de los más pobres. Les mandamos un estudio hace 2 días. Si no les ha llegado, por favor, ahorita les vamos a mostrar un número de teléfono, es el WhatsApp del equipo de análisis. Les mandamos el estudio, les mandamos esta presentación, pero en este estudio que les compartimos el lunes, es un estudio donde hablamos de las diferencias tan importantes que hay de riqueza en nuestro país. Por ejemplo, les mostrábamos en ese mapita que en Jalisco, si uno ordena a los hogares, no a las personas, a los hogares, vamos a verlos como una unidad económica, el hogar más rico al hogar más pobre, el 20% superior de hogares en este estado tiene un ingreso promedio de 41,000 pesos al mes. Eso dice la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del 2016, que es la más reciente. El siguiente 20% de Jalisco da un salto de 41,000 a 19,000, nada más la mitad. El siguiente 20% gana 13,000, el hogar. El 20% que le sigue ya nada más gana 9,000. Y el 20% más pobre de este estado gana 5,000 pesos al mes, el hogar, no la persona, el hogar en promedio.
Déjenme les comparo los dos extremos de la distribución que hay en nuestro país. El 20% más rico de México es el de Nuevo León. Ese gana en promedio 91,000 pesos al mes. En Chiapas, que es el estado más pobre, el 20% superior de Chiapas gana 20,000 pesos. Esos 20,000 pesos no le alcanzaría en Nuevo León para estar ni en el 20% superior, ni en el 20% que le sigue, y sí le alcanzaría para estar en medio. Hay una increíble rezago de pobreza, de crecimiento, de bienestar en las diferentes regiones del país. Y por eso, cuando el partido que ganó las elecciones federales ve este mapa, ve una oportunidad de mejorar el bienestar de México. El bienestar que no necesariamente va a ser en el Bajío o en la frontera norte, sino que se va a enfocar en el sur. ¿Y cómo detonas ese bienestar, esa disminución de la pobreza? Pues, por ejemplo, construyes un tren en los estados que tienen turismo, no porque este tren vaya a generar crecimiento de largo plazo, pero mientras se construye, pues genera empleo. Y este empleo pues puede ayudar en lo que mejoran las condiciones de inversión y de Estado de Derecho a crear algunos empleos. Y en estados donde tienen la suerte, que a veces no sé si es buena o mala, pero la suerte de tener petróleo, pues son estados donde se busca otra vez, no necesariamente regresar al pasado, sino aprovechar la única oportunidad que hay, que es desarrollar este sector petrolero. La única refinería que se ha anunciado que se va a construir es la refinería de Dos Bocas, que está en Tabasco. Y no es coincidencia que Tabasco es el estado que menos crece en México. Crece en promedio casi al menos 10%. Menos 10% quiere decir que el 10% de Tabasco desaparece cada año. Así de mal está su economía, y por eso, si existe petróleo, pues se busca aprovechar ese bien para detonar algo de crecimiento. En el Bajío, en el occidente, pues dado que son los estados que más crecen, pues son estados donde de primera instancia pues no parecería haber necesidad de que sea la prioridad. En el norte del país, por supuesto que también hay unos problemas de pobreza, más importantes son los problemas de falta de Estado de Derecho, y pues la solución de corto plazo pues es una solución que busca disminuir los costos de producción para exportarle más a Estados Unidos, es decir, dar incentivos fiscales a través de reducir tanto el ISR como el IVA. Pero bueno, yo no sé si es bueno o malo este punto de vista, es pues lo que el 53% de la gente optó a la hora de ir a la urna el año pasado, y lo que vamos a estar enfrentando hacia adelante es un programa de desarrollo social enfocado principalmente en el sur, es decir, principalmente enfocado en el sector petrolero. Pues suena muy bien, ¿no? O sea, no debería haber mucho problema en enfocarse en el sur, otra vez desarrollar el petróleo. Entonces, ¿por qué están tan nerviosas las calificadoras? O sea, ¿tienen algo de razón o no en creer que las finanzas públicas de México podrían estar más presionadas? Lo primero, y yo creo que es lo más importante que sucedió a inicios de este año, es que se presentó el paquete económico de 2019. Si se acuerdan, hace un año estábamos muy nerviosos todos porque tal vez iban a proponer un gasto social que se saliera de control. Y la buena noticia es que no se incrementó el gasto, al menos en este 2019. Yo creo que ya la próxima semana nos van a presentar un documento que se llama los precriterios, que es el primer supuesto macroeconómico de 2020. Entonces hay que ir poco a poco evaluando qué es lo que comunican, pero al menos este año no hay un incremento en la deuda. Lo que sí hay es una redistribución muy importante entre las diferentes dependencias del gobierno federal acerca de cómo van a gastar. Y ustedes pueden ver en la gráfica del lado izquierdo los incrementos o decrementos que tuvieron algunas de las dependencias más importantes. Quienes más vieron su presupuesto incrementarse son, número uno, la Secretaría de Energía, casi 1000% de incremento, es decir, en vez de que el sector privado esté invirtiendo en el sector petrolero, pues van a querer que lo haga directamente Pemex o en general el gobierno federal. La segunda dependencia que más incrementos tuvo fue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que a través de este 1000% de incremento lo que van a hacer es tener un poco más de colchón para redistribuir, sobre todo en el sur, algo de gasto social. Del otro lado de la moneda, ¿cuáles son las dependencias que más perdieron? Más que en el número, yo creo que lo importante es el mensaje. Quienes más vieron su presupuesto reducido fueron la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, es decir, las dos dependencias que están encargadas de regular el mercado energético en nuestro país para que la inversión privada pueda hacerlo de una manera eficiente. Es claro que lo que se va a buscar en los siguientes años es que sea el sector público en vez del sector privado el que desarrolle este sector. La deuda total de nuestro país
no debe rebasar por ahí del 50% del tamaño de la economía. Implícito en el paquete económico de 2019 debería estar cerrando este año por ahí del 45%. Es decir, México tiene suficiente colchón para endeudarse un poco más si fuera necesario. Y sobre todo si ese endeudamiento lo que hace es detonar crecimiento en el país y que por lo tanto pueda tener el gobierno federal suficiente chance de tener ingresos adicionales para pagar esta deuda. Pero aún así, a pesar de que no se incrementó el gasto y que la deuda total de nuestro país no empeoró, las calificadoras hicieron dos cosas en los últimos meses. Le bajaron la calificación a Pemex y pusieron en perspectiva negativa a la deuda del gobierno federal en el agregado. Ustedes pueden ver ahí del lado derecho cómo se ven las calificaciones de México y de Pemex ante las tres calificadoras. De izquierda a derecha de su lado es la calificación que tenemos en Standard & Poor's, la calificación de Moody's y la calificación de Fitch, que son las tres calificadoras más importantes. Normalmente los países pues tienen esta escala de calificaciones y ustedes pueden ver que usualmente los países se pueden dividir en 4 rubros. Están los países como Estados Unidos, que tienen un grado de inversión alto. Después están las economías emergentes, pero más desarrolladas, por ejemplo, de Europa Oriental, que esos usualmente son los de grado medio superior, las economías latinoamericanas de grado medio bajo y las economías con más problemas, que son las economías que pierden el grado de inversión. Cuando un país no tiene el grado de inversión, eso quiere decir que los grandes fondos globales no tienen permitido invertir en los bonos de ese país o esa empresa. México tiene una calificación relativamente buena, tenemos un grado medio bajo, pero hasta arriba. Eso quiere decir que el país, no Pemex, el país le pueden bajar la calificación una vez y todavía tenemos grado de inversión. Nos la pueden bajar una segunda vez y seguimos teniendo grado de inversión. Es hasta la tercera donde México podría perder el grado de inversión. Pemex está ahí, en el límite. Las calificadoras están diciendo que si Pemex fuera una empresa sola, independiente del gobierno, sería una empresa que estaría a punto de perder el grado de inversión. Pero no es una empresa que esté sola, es una empresa que claramente está respaldada por los pagos del gobierno federal. ¿Por qué están tan nerviosos de Pemex y en general del sector energético de nuestro país? Pues porque ustedes pueden ver aquí, primero del lado derecho, creo que es un poco más claro, que México no ha invertido, no ha logrado tener a una empresa paraestatal que logre ser autosuficiente, que logre, ya no pensamos ni en refinar, ni siquiera extraer petróleo de aguas someras. México pasó de ser en el 2002 el cuarto productor de petróleo más importante del mundo a el 2017, todavía no sé el dato de 2018, no lo han publicado, pero al cierre del 2017 ya éramos el país número 12 del mundo. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver la producción de petróleo de nuestro país. Hace 20 años nos decían que si por alguna razón México dejara de producir 2 millones de barriles, las finanzas públicas tronaban y nos íbamos a ir a una crisis sumamente profunda. Y México en realidad ya produce bastante menos de 2 millones de barriles, 1.800.000 barriles nada más. Es una buena noticia, creo yo, que a pesar de que Pemex ya no está produciendo suficiente petróleo, las finanzas públicas de nuestro país siguen estando sólidas. Fueron obligadas las últimas administraciones a diversificar los ingresos. La mala noticia es exactamente lo mismo, que México pues ahora ya no tiene ese colchón de ingreso de finanzas públicas, ya nada más es el 15% de los ingresos totales del gobierno federal lo que viene de la parte petrolera. Pero vean la caída tan importante que ha tenido Pemex y en general el sector energético en nuestro país. Y en el mapa que les enseñé al inicio, pues no es sorpresa que los estados que menos crecen en México son exactamente los estados que le apostaron todo al sector energético, como Tabasco, Campeche y Veracruz. ¿Cómo se le puede hacer para que Pemex presente un buen plan de negocio que logre convencer a los mercados internacionales y a las calificadoras que vamos en el camino correcto? Pues no sé, pero así no. Fue el aeropuerto un tema que causó muchísimos problemas en los mercados financieros a finales del año pasado. La mejor manera, creo yo, de medir el riesgo que perciben los mercados del gobierno federal es la tasa que tiene que pagar el gobierno por un bono de 10 años. En noviembre, el peor día fue noviembre 27 del año pasado, a la mitad entre la consulta nacional y la recompra de los bonos del aeropuerto. Ese día,
La tasa del bono de 10 años de México llegó a 9.2. 9.2, si no les suena mucho ese número, si es alto o no, se los pongo así. A la mitad de la crisis del 2008, la tasa del bono de 10 años en México no llegó ni siquiera a 9.20. Estaba sumamente presionada las finanzas públicas de nuestro país. Y no por un tema de que las finanzas públicas estuvieran presionadas, pues ya vieron, está 45% de la deuda, 45% como porcentaje de la economía. Solamente fue un tema de comunicación, esa falta de comunicación, ese nerviosismo que le ha creado a los mercados. El tema del aeropuerto pues ocasionó que viéramos esas presiones en los mercados financieros. Pero la vuelta se le están dando. Están aprendiendo a comunicar de una manera muy eficiente a los mercados. Está Pemex, la Secretaría de Hacienda, todas las dependencias trabajando a marchas forzadas para poder tranquilizar a los mercados. Ha bajado tanto la tasa del bono de 10 años que justamente hoy se hizo una recompra sumamente grande. Hoy lo que hizo el gobierno federal con tasas ahora abajo del 8% fue recomprar toda la deuda de corto plazo, bueno, no toda, pero un porcentaje muy elevado, y emitir deuda de largo plazo, porque están haciendo un buen trabajo en comunicar. Lo que vimos en el tipo de cambio es que el peso llegó hace unas semanas a 18 altos, ¿no? Casi 18 medios. Están otra vez los mercados más tranquilos y en la medida en la cual se comunique mejor, se comunique más y se presenten buenas estrategias de crecimiento, creo que los mercados van a aguantar. ¿Qué implica para ustedes en temas de inversiones? El primero, el riesgo que vimos por la negociación del Tratado de Libre Comercio y por el ciclo electoral ocasionó que Banco de México tuviera que incrementar su tasa de referencia prácticamente a máximos históricos. La tasa de referencia no es muy vieja, empezó apenas en el 2008, pero en estos 10, casi 11 años, la tasa en 8.25% es el nivel más alto. Sí es cierto que una buena parte se dio por el incremento de inflación. Vimos inflaciones de 6.7% a finales del 2017. Pero la inflación está cayendo, está cediendo. El efecto del gasolinazo, ¿se acuerdan aquel? Ya desapareció, ya está bastante más controlada la inflación y las tasas siguen en un nivel muy alto. La diferencia entre la inflación y la tasa de referencia de México, esa se le llama la tasa real, es decir, es la prima que tiene que pagar México para que los inversionistas se queden. Esa diferencia es la tercera diferencia más alta del mundo. Solamente nos gana Turquía, un país que hoy decidió implementar control de cambios para que no se les salga los recursos extranjeros, y Argentina. Quitando esos dos países, México tiene la tasa real más alta. No hace ningún sentido. No hay nada en México que amerite una tasa real de este tamaño. Pronto, yo creo que incluso ya este año vamos a comenzar a ver al Banco Central que se atreva a bajar las tasas porque las condiciones de nuestro país están mejorando. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer como inversionistas es aprovechar este nivel de tasas. Perdón. Y ahorita van a ver en las recomendaciones de los fondos, bueno, los fondos, de los diferentes clases de activos, que sin importar si ustedes son clientes con un perfil un poco más arriesgado o con un perfil un poco más seguro, de todos modos el entorno de tasas me parece que deben tener un porcentaje muy elevado en sus portafolios. El crecimiento de México, ¿cómo pinta? Pues pinta más o menos. Sí se ha detenido la inversión en nuestro país. Ustedes pueden ver ahí la parte de la inversión, que es este cachito verde. Explicó el crecimiento de México bastante bien, pero desde que se comenzó a negociar el Tratado de Libre Comercio, la inversión en México se detuvo. Este año se va a firmar el tratado, nada más porque el gobierno de Estados Unidos cerró a principios de año. ¿Se acuerdan que por la negociación de la deuda del gobierno, Trump pues, prácticamente ocasionó un cierre del sector público? Y lo que deberemos estar viendo a principios del próximo año es que la inversión regrese, pero ahorita no le está ayudando al crecimiento. Lo único que ayuda a que México crezca es el consumo. No hay otra cosa. Ustedes pueden ver la partecita azul, que es la única que ha estado explicando en los últimos trimestres la dinámica de nuestro país. ¿Qué se necesita para que el consumo crezca? Pues que las remesas no vayan a disminuir, pero pues eso no depende de nosotros, depende más de que Estados Unidos siga creciendo. Depende de que los trabajadores se pasen del sector informal al sector formal y depende de que la gente pueda pedir crédito en general de todos los niveles para que con eso puedan gastar. Pero la clave para que México no se vaya a desacelerar es una sola y es el empleo.
y en la medida en la cual el empleo pueda seguirse detonando en el resto de México, aunque estén detenidos otros rubros de crecimiento, de todos modos México podría aguantar un rato más. Nosotros pensamos que este año 2019 vamos a crecer por ahí del 1.7% y un año después va a depender mucho de la evolución de la economía de Estados Unidos. En resumen, para México, ahorita hablamos un poco del mundo, pero en resumen, para México, creemos que el Banco Central este mismo año va a comenzar a reducir las tasas de interés. Pensamos que el año ya puede cerrar por ahí de 8% y si me apresuran y todo sale bien, puede ser incluso un poquito más bajo. Aprovechen el entorno de tasas porque es muy inusual. La bolsa mexicana creo que todavía le queda un poco más de margen el resto de año. No me sorprendería que pudiera llegar a niveles de 47,000 puntos al cierre de año. Tipo de cambio es súper difícil. El 20% de los pesos se transaccionan en nuestro país, es decir, 80% no. 80% se opera en Londres, en Nueva York y solamente el 20% aquí. Un día como hoy, que Turquía anuncia controles de cambios, es un día en que México, que no tenía nada que ver con Turquía, el peso mexicano en la noche se depreció 30 centavos, de 19.05 a 19.35. No tiene nada que ver con México. Pero si nosotros dejáramos que la economía mexicana fuera el único determinante del tipo de cambio, deberíamos cerrar en niveles cercanos al 20.40. Es decir, todavía le queda un poquito de margen para que el peso se deprecie. Y pues como ya les había enseñado, pues pensamos que la economía va a crecer un poco por abajo del 2% y que la inflación va a seguir cayendo y que puede cerrar en niveles cercanos al 4% para diciembre de este año. Ahora, ¿México es lo único que importa? Pues en realidad no. México es el 1% de la economía global. México es el 0.5% de las bolsas globales. Si uno solamente toma en consideración las 5 economías más grandes del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China e India, con que uno tome esas 5 regiones del mundo, tenemos ahí 2/3 del crecimiento global, 2/3 del tamaño de la economía, y tenemos alrededor de 75% de las bolsas globales. Y creo que sí es muy importante voltear a ver todos los tipos de instrumentos que nosotros podemos acceder como inversionistas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué esperamos para este 2019? La gente está muy espantada porque ya viene una recesión global, lo que estamos viendo es que las tasas de crecimiento están cada vez más bajas y sí es cierto, el mundo está creciendo cada vez menos. Vean, por ejemplo, cómo cerró el 2018 y los pronósticos para el 2019. Está tantito a la izquierda 2019-2018, ¿no? Es decir, se esperan tasas de crecimiento un poco más bajas. Pero no estamos en una recesión. La mayoría de las economías, tanto emergentes como desarrolladas, están todavía creciendo a tasas muy interesantes. Incluso, por ejemplo, vean ahí el Reino Unido. Está en medio del Brexit, en medio del divorcio económico más absurdo de la historia, y aún así, con la inversión detenida en el Reino Unido, de todos modos, ellos van a crecer al 1,5%. Vean Alemania, se espera que crezca casi 2% este año. Estados Unidos está creciendo al 3%, pero se piensa que va a crecer al 2,5%. No son mis pronósticos, por cierto, son los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde hay crecimiento? Pues prácticamente China e India son los motores principales en este momento. China, con todo y la desaceleración económica que está viviendo, va a crecer por arriba del 6% este año e India por arriba del 7%. Es cierto, estamos en una etapa de desaceleración global, pero muy lejos de una recesión todavía en este momento. ¿Qué hay que hacer cuando el mundo llegue a una recesión en 1 año, 2 años, en 3 años, cuando eso se dé? Pues comprar instrumentos más seguros como las tasas de referencia, que en este momento en México la deuda está pagando, como ya vieron, 8.25%. Entonces, si me creen que la economía va a estar bien, de todos modos hay que comprar deuda. Y si no me creen, les recomiendo con más razón que compren deuda, ¿no? Es por mucho la clase de activo que a mí más me gusta en este momento. ¿Qué cosa ya no se va a mover en Estados Unidos y en las economías emergentes? Las tasas de referencia. La Reserva Federal movió su tasa a finales del año pasado, la llevó al 2,5% y la decisión de política monetaria de la semana pasada nos confirma que no esperamos incrementos adicionales en mucho tiempo, en muchos años seguramente. Es más, si hubiera algún cambio, lo más probable es que sea hacia abajo, 2,5% nada más. Las tasas en Europa están al 0%, las tasas en Japón están al menos 0.1%, es decir, va a haber mucha liquidez todavía en los mercados. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que estamos viendo para el crecimiento global? ¿Qué podría hacer que estos pronósticos del Fondo Monetario Internacional no se cumplieran?
Número 1, los berrinches de Donald Trump. Son unos berrinches que simplemente no paran. El año pasado comenzó el presidente de Estados Unidos a decir que, en su opinión, si él ponía aranceles a la importación de productos de China, al hacer más costoso estas importaciones, seguramente las empresas globales iban a decidir irse a Estados Unidos. Y le pone aranceles de $3,000 millones a acero y electrodomésticos. Los chinos, un par de meses después, dicen: yo voy a hacer exactamente lo que tú hagas en la misma magnitud. Si tú me pones $3,000 millones en aranceles, yo también te los voy a poner de $3,000 millones y básicamente en los mismos sectores, en acero y algunas otras cosas. Y la madurez de Trump lo llevó a que en julio del año pasado decidiera incrementar no 3,000, sino ahora $50,000 millones a electrónicos de China. Para septiembre del año pasado, los chinos dijeron: pues también te pongo $50,000 millones en soya y en automóviles. 3 días después dice Estados Unidos: yo no voy a dejar que me hagan bullying, les voy a poner $200,000 millones en aranceles. Empezamos en 2.9 y acabamos con $200,000 millones de productos con aranceles. Para fines prácticos, China y Estados Unidos ya no tienen un comercio libre. Todas las exportaciones e importaciones entre estas dos naciones tienen algún tipo de impuesto. ¿Y saben quién pierde cuando se ponen estos aranceles? Pues pierde Estados Unidos, pierde China y perdemos todos los que estamos integrados a cadenas de valor global. Si se hace más costoso producir en Estados Unidos, se hace más costoso, por lo tanto, comprar un carro que se produce en Estados Unidos y que una buena parte se hizo en México y una buena parte se hizo en Canadá. Supuestamente esta semana iba a concluir una mini tregua a la que acordaron los gobiernos de Estados Unidos y de China, supuestamente, pero decidieron extenderlo 60 días más. Entonces tenemos 2 mesecitos para ver si la madurez llega a alguno de estos dos gobiernos y que con eso pueda, espero yo, finalmente resolverse los riesgos que hay para el crecimiento global. Pero el riesgo más importante, en mi opinión, además del de guerras comerciales, es que los europeos están en una situación que es bien difícil de entender. Los británicos decidieron que se querían salir de la Unión Europea. Supuestamente el viernes de esta semana la fecha límite para que si no llegaban a un acuerdo, simplemente se salía el Reino Unido, aunque no tuvieran algo firmado, aunque no hubiera un tratado de libre comercio, aunque no hubiera protección a los inmigrantes mutuamente del Reino Unido a Europa y viceversa, y no se atrevieron a salirse. Pidieron una extensión a la Comisión Europea, se las aprobaron, pero es un periodo de gracia que termina el 22 de mayo. Y el 22 de mayo lo escogieron como fecha clave porque el 23 de mayo hay elecciones en el Parlamento Europeo. Se va a renovar completamente estos diputados, digamos, que mandan las naciones a Europa. Diferentes politólogos tienen diferentes opiniones de cómo va a quedar el Parlamento. Yo algo que aprendí en los últimos años es que las encuestas no hay que hacerles mucho caso, se equivocan una y otra vez. Pero los datos duros son estos que están aquí. Vean cómo, a pesar de que estos movimientos populistas que han aparecido en Europa no se ven reflejados en las elecciones previas del Parlamento Europeo, aún así hay muchos países que tienen un porcentaje muy elevado de diputados en Europa que vienen de un partido o populista o antisistema. Vean, por ejemplo, los daneses. El 23% de los diputados daneses en el Parlamento Europeo vienen de un partido antisistema. Y no solamente es de los países con más problemas, ¿no? como Irlanda, como Italia, como España, que sufrieron mucho durante la crisis del 2008. En toda Europa hay porcentajes muy elevados. Hay unos que dicen que todas las elecciones que vimos en los últimos años, donde se vio Brexit, donde se vio Marine Le Pen en Francia casi ganando, apenas van a comenzar a verse en el Parlamento Europeo. Hay otros que piensan que no. Lo que sí sé es que el 23 de mayo hay elecciones en Europa y que podemos estar viendo a una Europa con una composición muy, muy, muy distinta. Y luego el 31 de octubre hay una renovación de la presidencia de la Unión Europea. Aunque no está ahí escrito, ese mismo día también es el último día de trabajo del presidente del Banco Central Europeo, un presidente, Mario Draghi, que yo creo que ha hecho un muy buen trabajo en estabilizar los mercados europeos y que va a comenzar una nueva etapa de política monetaria, de liderazgo y en general de legislación en una dirección u otra, ¿no? Pero va a haber mucha volatilidad y por lo tanto va a haber muy buenas oportunidades de comprar cosas interesantes en el resto del mundo. Si uno quiere comprar o si uno quiere invertir en empresas globales, ¿cómo se puede hacer? Pues hay 2 maneras de hacerlo.
La primera es utilizando instrumentos tradicionales, por ejemplo, si les gusta la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, pues uno puede comprar un fondo como el Acti 500. Pero hay otras maneras también de hacerlo y al rato va a haber una presentación mucho más profunda de que no solamente hay que buscar en general los mercados globales por países o por sectores, sino que hay oportunidades muy interesantes de aprovechar esta automatización que estamos viviendo a nivel global y, por ejemplo, invertir en las mejores empresas tecnológicas del mundo. Un fondo como el Fondo Robotic es un fondo de Actinver, así como algunos ETFs de GlobalX, un socio con el que acabamos de firmar una alianza estratégica. Estos dos al rato los van a presentar. Hay fondos como el Everest, que también en un rato más nuestro director general de Asset Management les va a hablar de cómo se toman decisiones de inversión globales, donde sea que haya rendimientos en el mundo, en Europa, en China, en India, ahí es donde este tipo de fondos globales buscan estos rendimientos. Ya para terminar y dar algo de tiempo para preguntas, si las hubiese, ¿cómo yo les sugeriría que podrían construir un par de portafolios? Un perfil que sea extremadamente conservador es un perfil que seguramente van a querer tener un portafolio como el del lado izquierdo, con un componente bastante elevado de deuda. Aún así, yo creo que hay oportunidad de cobertura a través de comprar instrumentos dolarizados y me parece que un portafolio con alrededor de un 15% de dólares, además del de deuda, es un buen portafolio para un perfil conservador. Y si alguien quiere tener un perfil más agresivo, pues alguien podría fijarse en un portafolio como el de la derecha, que es un portafolio que tiene alrededor de 60% de deuda con todo y que pienso que es un inversionista agresivo el que me estoy imaginando con ese portafolio. Aún así me parece que instrumentos de deuda deben tener un papel bastante importante en sus portafolios. Yo creo que con esto voy a terminar mi parte para no excederme más. Ahorita les vamos a poner una lámina donde viene un número de WhatsApp. Entonces, durante esta presentación y las siguientes presentaciones del día Actinver, lo que les pedimos es que por favor manden por ese teléfono sus preguntas. Si quieren también recibir la presentación o algún otro reporte que hayamos escrito, con muchísimo gusto se los podríamos hacer llegar a través de ese número. Pues por lo pronto, muchas gracias por su atención.